Si estás escuchando esto, es porque no sobreviví a Oakhaven. No, eso no es del todo cierto. Sobreviví, pero no salí. Nadie sale de Oakhaven. Y si crees que puedes, si crees que eres más fuerte que el tiempo, que la desesperación, que el eco de la sangre, entonces, por favor, escucha mi advertencia. No vengas aquí. No busques respuestas. Porque en Oakhaven, las respuestas no te liberan. Te condenan. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si el pasado no muriera, sino que se repitiera una y otra vez con nuevas víctimas, nuevos gritos, pero el mismo final inevitable? Yo lo sé. Yo lo vivo. Cada día. Mi nombre ya no importa. Mi identidad se ha desdibujado con cada amanecer que me devuelve al mismo infierno. Recuerdo el primer grito. Fue hace... ¿cuánto? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? El tiempo aquí es un depredador, y yo soy su presa favorita. Desperté con un escalofrío que no era del frío, sino de la memoria. El grito. El mismo grito desgarrador que había escuchado la noche anterior, y la anterior, y la anterior. Al principio pensé que era una pesadilla recurrente, una manifestación de mi propio estrés. Pero luego vi los titulares, los mismos titulares, la misma noticia, un asesinato brutal en la vieja mansión Blackwood. La víctima, una joven turista. Los detalles eran idénticos a los del día anterior, y al del día anterior. La primera vez que intenté advertir a alguien, me miraron con ojos vacíos. ¿De qué hablas, amigo? Eso pasó anoche. Una tragedia, sí, pero... ¿ayer? Sus palabras eran como cuchillos, cada una cortando un trozo de mi cordura. Intenté mostrarles el periódico de ayer, pero la fecha había cambiado. Era el mismo día. Siempre el mismo día. Oakhaven es un pueblo pintoresco, sí, con sus casas victorianas y sus calles empedradas. Pero bajo esa fachada, late un corazón de horror. Un corazón que bombea la misma sangre, una y otra vez. Al principio, la negación fue mi escudo. Me aferré a la idea de que estaba soñando, que era una alucinación. Pero los detalles eran demasiado vívidos. El olor a humedad y a tierra mojada que siempre precede a la lluvia de la tarde. El chirrido de la veleta en el tejado de la iglesia. El sabor amargo del café que tomaba cada mañana en la misma cafetería. Todo era real. Demasiado real. Y el grito. Siempre el grito. Comencé a llevar un diario. Una forma de anclarme a la realidad, de probarme a mí mismo que no estaba loco. Escribía cada evento, cada conversación, cada intento fallido de romper el ciclo. Pero cada mañana, el diario estaba en blanco. O peor aún, contenía las mismas entradas del primer día. Era como si el tiempo no solo se reiniciara, sino que borrara cualquier evidencia. De mi lucha. La desesperación comenzó a carcomerme. Un día, decidí no salir de mi casa. Me encerré esperando que si no interactuaba, el ciclo se rompería. Pero el grito llegó igual. Y al día siguiente, la noticia del asesinato. La misma noticia. La misma víctima. La misma mansión. Oakhaven no te permite ser un mero observador. Te arrastra a su danza macabra. Te obliga a ser parte de su audiencia, de su tragedia. Empecé a notar patrones, pequeños detalles que se repetían. El cartero que siempre dejaba una carta en la casa de al lado a las 9:17 a.m. El perro ladrando en la esquina a las 10:03 a.m. La anciana que regaba sus flores a las 11:00 a.m. Y el hombre de la gabardina oscura que siempre pasaba por mi ventana a las 11:30 a.m., con la cabeza gacha, como si llevara un secreto insoportable. ¿Era él? ¿Era el asesino? Intenté seguirlo. Un día, me armé de valor y lo seguí. Caminó por las calles desiertas, su figura alta y delgada proyectando una sombra aún más larga. Me llevó hasta la mansión Blackwood. El mismo lugar, la misma hora. Lo vi entrar. Mi corazón latía con fuerza. Un tambor de terror en mi pecho. Estaba a punto de presenciarlo, a punto de entender. Pero justo cuando iba a acercarme a la puerta, un sonido, un susurro, como si el viento me hablara. No puedes cambiarlo. Y luego, el grito que lo detuvo todo. Y al día siguiente,
Desperté en mi cama. El mismo día, el mismo grito. La frustración se convirtió en una rabia silenciosa. ¿Cómo podía luchar contra algo que no tenía forma, que no tenía principio ni fin? Oak Haven era una prisión, y el tiempo, mi carcelero. Comencé a buscar en la historia del pueblo, en la biblioteca, en los archivos viejos. Pero cada vez que encontraba algo, al día siguiente, los libros estaban en su lugar, las páginas en blanco, como si nunca hubieran sido tocadas. Era como si el pueblo mismo se resistiera a ser descubierto. Pero hubo un día en que encontré algo, un viejo mapa, escondido en un libro sobre la fundación de Oak Haven, un mapa con marcas extrañas, símbolos que no reconocía, y un punto marcado con una X roja, justo en el centro del pueblo. No era la mansión Blackwood, era el antiguo pozo, el pozo que se decía que estaba maldito. Al día siguiente, en lugar de seguir al hombre de la gabardina, fui al pozo. Estaba cubierto de musgo, las piedras desmoronándose. Un aura de antigüedad y maldad emanaba de él. Me asomé. La oscuridad era absoluta, un abismo que parecía tragar la luz. Y entonces, lo escuché. Un lamento. No el grito del asesinato, sino un lamento más antiguo, más profundo. Como si el pozo mismo estuviera llorando. Sentí una presencia. No era el hombre de la gabardina. Era algo más, algo que se había alimentado de Oak Haven durante siglos. Una sombra, una figura apenas discernible en la oscuridad del pozo. Sus ojos... No tenía ojos, pero sentía su mirada. Una mirada que prometía un horror indescriptible. Me sentí paralizado. Mi cuerpo temblaba, no por el frío, sino por el terror puro. La sombra se movió, lentamente, se elevó del pozo, una masa informe de oscuridad que se retorcía y se expandía. No tenía forma humana, pero su presencia era abrumadoramente maligna. Sentí que mi mente se desgarraba, que mi cordura se deshilachaba. Era la fuente de todo el horror, la que se alimentaba de los asesinatos, de la desesperación, de la repetición. Intenté huir, corrí, tropecé, mi corazón golpeando contra mis costillas. Pero la sombra era más rápida. No me perseguía con pasos, sino con una sensación de opresión, de frío que me calaba hasta los huesos. Me alcanzó, no me tocó, pero me envolvió. Sentí que me absorbía, que me convertía en parte de su oscuridad. Y entonces lo vi. Vi todos los asesinatos, todas las víctimas, todos los gritos, una y otra vez, en un bucle infinito. Y me vi a mí mismo, una y otra vez, intentando escapar, fallando. Desperté, en mi cama. El mismo día, el mismo grito. Pero algo había cambiado. Ya no era el mismo. La sombra me había tocado, me había marcado. Ahora, cuando miraba mi reflejo, veía un atisbo de oscuridad en mis propios ojos. Una oscuridad que no estaba allí antes. Un día, mientras caminaba por el pueblo, vi al hombre de la gabardina. Esta vez, no lo seguí. Lo miré a los ojos, y por un instante, vi algo. Un destello de reconocimiento, un terror similar al mío. Él también estaba atrapado. Él también era una víctima. O quizás, él era yo. En un futuro, o en un pasado, que se había fusionado. La línea entre la realidad y la locura se ha borrado por completo. Ya no sé si estoy viviendo el mismo día, o si cada día es una nueva iteración de mi propia condena. El grito ya no me sobresalta. Se ha convertido en la banda sonora de mi existencia. El olor a sangre y a tierra mojada es mi perfume. La única salida, me di cuenta, no es escapar. Es entender. Es exponer la verdad. Pero, ¿cómo se expone algo que el tiempo borra? ¿Cómo se lucha contra un depredador que se alimenta de la repetición? Hoy he decidido hacer algo diferente. No voy a intentar escapar, no voy a intentar advertir, voy a dejar esto. Esta grabación, esta confesión. Quizás, si alguien la encuentra, si alguien la escucha, el ciclo se rompa. O quizás, solo sea otra parte del bucle.
Otra voz que grita en la oscuridad. Estoy en la mansión Blackwood. La puerta está abierta. El grito está a punto de llegar. Pero esta vez no voy a correr. Voy a entrar. Voy a enfrentarme a la sombra. No para escapar, sino para entender. Para ser la última víctima, o la primera en romper la maldición. Escucho pasos. No son los míos, son los de la sombra. Se acerca. El aire se vuelve frío, denso. El olor a muerte es abrumador. Siento su presencia, su hambre. Me está esperando. La última cosa que veré, la última cosa que sentiré será la oscuridad. Y luego el grito, el mismo grito, pero esta vez quizás sea mi propio grito el que resuene en Oakhaven. El grito de alguien que finalmente se atrevió a mirar al abismo. Si alguna vez has sentido que el tiempo se repite, que los horrores del pasado te persiguen, cuéntamelo abajo. Y ahora dime, ¿te atreverías a entrar en Oakhaven?